Bienvenidos a Comics vs Charlos, espacio donde les explicaremos cómo hacerse millonarios con bitcoins. O no, yo creo que no, porque realmente no entiendo al 100 cómo funcionan, si alguien me puede explicar. El punto es que estamos en Comics vs Charlos, espacio donde hablaremos de cómics, videojuegos, películas y todo lo relacionado a la cultura popular. Y si queda tiempo hablaremos de charlería. Yo soy Jim, me pueden seguir en Twitter como Jim2. Recuerden seguir nuestro grupo de Facebook como Comics vs Charlos Oficial, en nuestra página que es Comics vs Charlos. Nos pueden escuchar en Anchor, Google Podcast, Spotify o nos pueden ver por YouTube. Y hoy hablaremos del tema del momento, de lo que está en boga, del tren del mame. Justo se acabó la semana pasada de WandaVision, esta serie del canal Disney Plus, escrito por Jacqueline Schaefer o Jack Schaefer. Tiene pocos trabajos esta escritora, principalmente está como coescritora de Capitana Marvel y ya con un papel más importante escribiendo la película de Black Widow, la cual debido a la pandemia aún no hemos podido ver. Forma parte del universo del MCU. Aquí hasta cierto punto es la gran apuesta de Disney Plus, dejando de lado de Mandalorian. De Mandalorian estaba para los fans de Star Wars, que muchas veces está relacionado Star Wars con Marvel y DC en cuestión de fans. Es muy raro que no sean compatibles. Pero sí es un nicho muy específico. O sea, hay gente que solo ha visto algunas de las películas, pero los fans de Star Wars son sumamente fieles, consumen absolutamente todos los que les ponen, libros, películas, series, cómics, etcétera. Entonces, de Mandalorian, si bien no depende de todo lo que rodeaba a Star Wars, sí era una apuesta para un nicho muy específico. Ahora, WandaVision era ya una apuesta para todos los fans de Marvel, que el MCU ha ganado adeptos más allá de los fans de los cómics. Hay gente que ha seguido cada una de las películas sin necesidad de estar empapado con el material original. Entonces llega WandaVision como esta gran apuesta y más en el mercado de Latinoamérica, porque aunque se estrena Disney Plus en México, por ejemplo, junto a la segunda temporada de Mandalorian, escúchenme ya haciendo multiversos de Mandalorian, eh, ya mucha gente había consumido la primera temporada de forma ilegal y tal vez la segunda de la misma forma y ya WandaVision ya está al 100% en este mercado. Entonces ya es como que la apuesta para jalar la gente que quiere consumir más del MCU, y sumando que no se ha podido estrenar Black Widow debido a la crisis global. Entonces es una forma de tener ahí al público cautivo. Y también como comentario adicional, es curioso que el modelo de Disney Plus no es similar al de Netflix, que es liberar temporadas completas. Aquí se libera un episodio cada semana y con eso mantienes ahí al público cautivo que pudiera contratar solo por un mes, ver la serie completa y deja de verlo. Para evitar spoilers y demás, pues te hace que al menos WandaVision, que tiene 9 episodios, dos se liberaron de manera conjunta. Entonces digamos que son 8 los estrenos, 4 son 8 semanas. Aproximadamente ya te obligó 2 meses a pagarlo para que los spoilers no te afecten y la puedas ver completa. Y está estelarizada por Elizabeth Olsen con el papel de Wanda Maximoff y de Paul Bettany como Vision. Eh, si no eres un clavado del MCU, Disney lo hace muy bien al generar un par de contenidos que se llaman, bueno, el contenido principal es Marvel Legends, y son como pequeñas biografías de los personajes dentro del MCU. Los primeros episodios que habían liberado eran el de Wanda y el de Vision. Ya están disponibles el de Falco y de Winter Soldier para la serie que va a seguir después de esta. No sé históricamente cómo estén relacionadas en la cronología del MCU, pero sí es la siguiente apuesta de Disney para tenerte ahí enganchado. Entonces, hablaremos de esta serie con spoilers. Si no la has visto y quieres evitar los spoilers, puedes verla ya completa y regresas a escuchar el podcast o el programa, depende en dónde nos consumas.
Como ya dije, Elizabeth Olsen y Paul Bettany repiten. Aquí lo curioso es dónde estaba Wanda al momento de que inicia esta serie. Sabíamos muy poco de ella, fue introducida en Age of Ultron. Su personaje fue cambiado respecto a los cómics. En los cómics, ella y Pietro son hijos de Magneto, o al menos así era hasta hace algunos años. Eh, Tienen un bagaje ahí romaní que parece que la palabra gitano o en inglés gypsy ya tiene una connotación ahí negativa. Entonces, es más de una cultura romaní. Entonces, por eso mismo el diseño, el personaje tenía en los cómics esta actitud tan desenfadada como un poco hasta sensual y un poco festiva. En el caso de las películas, quitan esta herencia, lo cual va influenciado por los problemas de licencias que había, que Marvel podía usar, digo, Fox podía usar a los X-Men, entonces Pietro y Wanda al ser hijos de Magneto estaban considerados dentro de los X-Men, pero mucha de su historia se desarrolló en Avengers, entonces por eso dentro del MCU nunca se refieren a ellos como Scarlet Witch ni como Quicksilver. En las películas, para parafernalia o para algunos juguetes o para publicidad en redes sociales, sí lo hicieron, pero dentro de las películas estaba completamente prohibido que se refieran por ellos estos nombres. Digamos que esas licencias las tenía Fox, entonces no tenían esos derechos. Eh, ya en los cómics son hijos de Magneto. Magneto al estar tan preocupado por esta idea de familia, inclusive su equipo de mutantes malvados se llama la Hermandad de Mutantes Malvados para reflejar esta idea de que los mutantes son una gran familia y suplir a la familia que él perdió y hasta cierto punto que sea la nueva familia que él quiere proteger. Tienen ahí a muy grandes rasgos. Pasan de ser miembros de la hermandad de mutantes a descubrir que lo que están haciendo no está del todo bien. Forman parte de los Avengers para ser una especie de embajadores mutantes que luchan por toda la humanidad y no solo por los mutantes. Y de ahí ya cada personaje tiene su evolución. Dentro del MCU quitan este origen de Magneto. Lo que sabíamos hasta era de Ultron es que un dispositivo Stark cae en su casa. Ellos vivían en Sokovia, que es un país creado específicamente para el MCU. Eh, Mueren sus padres en este bombardeo, crecen para volverse radicales. Hydra los encuentra, eh, sufren experimentos con ellos, entonces de ahí el nombre que les dan al MCU, que es Maravillas, una cosa así, para no decir que son mutantes. Y obtienen poderes, se enfrentan con los Avengers en Era de Ultron, tienen esta revelación de que Stark no es realmente al malo malo y se acaban uniendo a los Avengers. El desarrollo de Wanda de ahí pasa a demostrarnos en Civil War que ya tuvo unos meses, años de entrenamiento dentro de los Avengers. La misión de Lagos sale mal, no Lagos de Moreno, Lagos África. Algo pasa, entonces llegan los acuerdos de Sokovia, ella se une al lado del Capi, pasa Civil War, dura algunos años ahí en la clandestinidad junto al Capi y en Infinity War te dicen que ella mantiene una relación con Vision. Es una de las víctimas del blip o del snap o de este chasquido de Thanos y ya hasta Endgame te dicen que regresa. No hay mucha evolución del personaje e inclusive hay detalles ahí que a los fans parecieran no cuadrarle, como el hecho de que perdiera su acento. Visión, por otro lado, es introducido en Era de Ultron. Es este sintesoide que se supone que es un cuerpo de vibranio casi perfecto que Ultron quería crear para pasar su conciencia en él, pero Jarvis acaba siendo la conciencia que queda en este cuerpo. Mientras que en los cómics se mantiene esta idea de que sí fue creado por Ultron, pero basado en los patrones cerebrales de Wonder Man. Y la idea era que se infiltraran los Avengers para luego
traicionarlos y ayudar a Ultron. Eso no pasa. WandaVision. Vision, aquí la dislexia va a estar a todo lo que da. Visión, por su naturaleza noble, prefiere no hacerle caso a Ultron y se une a los Avengers. Algo similar pasa dentro del MCU, pero más porque Jarvis fue creado por Tony Stark, entonces tenía cierta afinidad ahí. Pasa esta famosa escena donde, para explicarte muy rápido que Visión es alguien digno de confianza, durante una fiesta de los Avengers después de haber desmantelado Hydra, intentan levantar el martillo. Hay este pequeño guiño donde el Capi pareciera moverlo. Bueno, te dejan claro que a pesar de que los Avengers son los buenos, no son suficientemente dignos de levantar el martillo. Cuando Visión les platica el plan de Ultron y les dice que tienen que ir a Sokovia a detenerlo, no confían en él. Él levanta el martillo, no tanto porque realmente sea digno, sino que es una forma en el guión muy rápida de explicarte que pueden confiar en él. Y de ahí, forma parte del equipo de Stark en Civil War. Y es perseguido en Infinity War por Thanos, porque dentro de este universo está formado por la gema de la mente. Logra atraparlo Thanos y, ya en Endgame te dan a entender que pues él al haber muerto por Thanos no fue revivido cuando Hulk regresa a todos. Entonces, pareciera que ahí termina, la historia de Visión. Aquí Elizabeth Olsen y Paul Bettany retoman el papel y actoralmente el peso que carga Elizabeth Olsen es impresionante, lo que hace es fascinante. Te muestra estas etapas del duelo y el sufrimiento y cómo, conforme avanzan los capítulos, llegamos al momento en que te das cuenta que Wanda, realmente no ha procesado la pérdida que tuvo con Visión, y no es como que un capricho, un berrinche que pareciera. Básicamente su inconsciente, hace que utilizando sus poderes recree, un mundo en el que ella sí pueda tener una vida feliz con Visión. Y aquí es donde, si lo analizas fríamente, cuántos no hemos tenido una pérdida y si tuviéramos el poder o la habilidad de pasar tan solo un día más con ese ser querido, lo haríamos sin importar el costo. Entonces, creo que más allá de juzgar a Wanda sería entenderla y ver cómo, a pesar de que Marvel, su bandera siempre ha sido que sus héroes son más humanizados y el estandarte de esto es Spidey, que, un gran poder conlleva una responsabilidad y que los poderes sean más una carga. Al ser historias contadas en aproximadamente 2 horas, poco se ha visto de los personajes de evolucionar a nivel personal. Algunos que han tenido más foco en pantalla, pues sí los vemos, ¿no? Tony Stark pasó de ser este millonario, ególatra, a ser alguien que se preocupa por básicamente todos en el universo. El Capi tiene cierta evolución, el mismo Thor, porque son los que han tenido sus propias películas y han tenido más tiempo en pantalla y te da posibilidad de desarrollarlos. Personajes como Wanda, como Vision, como el Falco, como Winter Soldier, no han tenido tanto foco. Entonces estas series se están enfocando en mostrarlos un poco más y a la vez mostrarte lo que hay detrás de las capas y de las peleas y de los héroes. Eso está muy interesante. Suele ser una queja recurrente en los cómics que a veces no lo muestran. Algunos lo han intentado con cómics como Héroes en Crisis. La idea de ese cómic está muy interesante, pero a mí en lo personal el desarrollo no me agrada hacia dónde va. Pero no es un mal, escritor, es Tom King, que también escribió la novela gráfica o si quieren llamarlo la serie regular de Vision. Entonces, insisto, a mí no me gusta hacia dónde va el desarrollo, pero el planteamiento estaba interesante. A Elizabeth Olsen y a Paul Bettany, que Paul Bettany también hace un gran trabajo, para reflejar esta, personaje que pareciera perfecto y reflejar estas preocupaciones y a la vez caer en el juego de lo que logran con estas representaciones de los sitcoms. Lo acompañan, Kathleen Hahn, que es Agnes o Agatha Harkness. Después se revela que es Agatha Harkness. Hace un gran papel, personaje que pareciera
que entiende cómo se está desarrollando el universo dentro de lo que está planteando Wanda y a la vez la gran revelación. Aquí como dato curioso, y para los que insisten con teorías del multiverso, ella hace la voz de Doc Ock en Into the Spider-Verse, de Liv, como le llaman sus amigos. Entonces es una gran actriz, está muy interesante lo que hace aquí con Agatha. Las acompaña también, quiero resaltar ahí a Debra Jo-Rupp, que hace a la señora Hart. No tiene mucho foco, no tiene mucho tiempo en pantalla, pero lo que hace en el primer episodio es plantearte cómo la locura se está empezando a desatar. Ella es la esposa del señor Hart, lo cual está como que medio obvio, pero en el show de los 70 es la esposa de Red. Entonces es ya una veterana en cómo funcionan los sitcoms. Y tiene este momento dentro de la cena donde su esposo se está ahogando después de hacer varias preguntas que pareciera que van a revelar lo que hay detrás y todas estas mentiras que parece que están formando alrededor del mundo perfecto. Y en el momento en que su esposo se está ahogando y la desesperación de su voz y cómo intenta mantener la sonrisa de sitcom de que todo está bien, pero en sus ojos se ve miedo, es una actuación impresionante y es el primer momento de la serie donde ves que algo malo está pasando, donde te dejan ver un poco lo que hay tras bastidores y esta locura que se está desatando. Insisto, su gran actuación de ahí se dan unos minutos, pero es bastante impresionante. Los acompaña también Teyona Parris como Mónica Rambeau. Eh, Creo que pintaba para ser un personaje más interesante, pero acaba siendo desaprovechado. No es culpa de su actuación. Yo creo que el guión tampoco intentaba darle tanto foco a ella. Ella es un personaje que ya existía dentro del MCU. En la película de la Capitana Marvel te dicen que una de sus amigas era Mónica Rambeau madre, por decirlo así, y aparece una niña que es este papel. Entonces ubica quién era la Capitana Marvel y los poderes que tenía, forma parte de SWORD. En los cómics existen SHIELD y SWORD. Shield es escudo, por el acrónimo, lo que significa en inglés. Entonces se supone que está diseñado para proteger a la Tierra de cualquier amenaza que haya dentro de la misma Tierra. No tanto a la Tierra, más al mundo libre, con esta idea centralizada de que Estados Unidos mandaba en el mundo, básicamente. Y existe SWORD, que por su acrónimo significa espada, que básicamente está defendiendo al mundo pero de amenazas externas. Por eso tiene una idea como que más proactiva, no tanto de esperarle el mal y resolverlo, sino de atacarlo antes de que llegue a la Tierra. Te dan a entender que por los eventos dentro de Capitana Marvel se crea esta como rama de Shield, por decirlo así, que está enfocada en amenazas externas y en explorar el espacio. Y aquí lo interesante es en el episodio 4 dentro de la serie, no de Star Wars, donde te dicen lo que pasó con ella. Ella fue una de las víctimas del blip o del snap. Entonces cuando regresa a un mundo que ya cambió y un mundo que está en caos porque no estaba preparado para recibir a tanta gente que apareció de la nada. Dentro de Infinity War, el momento donde se va desapareciendo cada héroe es muy, muy emotivo. Tienes momentos donde Okoye está desesperada porque su líder está desapareciendo a pesar de que Black Panther le sigue dando palabras de aliento. Tienes este momento donde Nebula ve cómo desaparecen los demás guardianes de la galaxia y en su mirada se refleja que no es justo, que ella debería desaparecer porque ha hecho cosas terribles y estas personas que a pesar de no ser completamente buenas están intentando hacer lo correcto no reciben esa oportunidad. Tienes el momento de Spidey que ya se volvió meme y se volvió parodia y demás. Pero era muy íntimo porque eran estos personajes que habías conocido a lo largo de 10 años y de casi 20 películas, entonces era un momento muy íntimo y sufrías cada pérdida. Pero si te vas al gran esquema de las cosas, pues desapareció la mitad de la población, entonces eso no lo habíamos visto reflejado. En Endgame hay flashazos, ves estos grupos de ayuda, ves estos detalles de cómo tal vez la Tierra ya se empezó a poblar y algunas cosas positivas, pero también los que quedaron atrás. Pero realmente no sabes el trauma que hay para los que regresaron. Dentro de Endgame es el momento donde pareciera todo perdido.
Falco le llama al Capi y le dice, oye, estoy a tu izquierda. Y ese regreso triunfal de los héroes. Y el único que parece consternado o el único que refleja esto es Spidey. Va y le dice a Stark, yo estaba en el espacio con este doctor mágico y usted ya no estaba. ¿Qué pasó? No hay un momento para decirles, oigan, pues básicamente perdieron 4 años dentro de la continuidad y el mundo ya no es el que conocían. Entonces aquí lo reflejan un poco más y pintaba para hacer algo muy interesante. Ya no se explora tanto con este personaje, te deja ahí como un indicio. Pasa a ser como el personaje fuerte que está fuera de este ex para llegar a rescatar a la gente que está detenida ahí, para ayudarle a Wanda para resolver la situación, pero no se acaba centrando tanto en ella, nada más es como que una nota al pie como estas interacciones con el ex acaban modificando su estructura y le dan ciertos poderes, pero no hay un desarrollo de personaje, una evolución más allá. Por otro lado está Randall Park, que es que él es Jimmy Woo, que es un personaje de Shield, del FBI. En los cómics Jimmy Woo sí era del FBI, luego pasa a ser parte de Shield y es digamos, agente especial comodín. En Atlas Comics, antes de la era Marvel, sí tenía su propia serie y era el protagonista. Ya cuando Atlas pasa a ser Marvel, es, digamos, absorbido y es de estos agentes de Shield medio genéricos que sí tienen nombre y que sí tienen cierta interacción con los héroes, pero no hay más allá. Ha protagonizado algunas historietas como Agentes de Atlas o este tipo de cómics, pero no está tan involucrado en el mainstream. Entonces, para el MCU primero lo tomaron en Ant-Man and the Wasp como el oficial a cargo de que Scott no saliera de su libertad condicional dentro de su hogar. Y ya aquí tiene un papel más interesante. Es una especie de agente bonachón que no es tan inocente, que tiene ciertos recursos y cierta inteligencia, pero tampoco pasa gran cosa con él. Hay un poco de comic relief sobre él, pero no hay un peso más allá. Y también está Kat Dennings, que es retoma su personaje de Darcy Lewis, que lo había hecho desde la primera película de Thor y estaba más relacionado a ese universo de Thor. Aquí retoma el papel, a pesar de que en las películas te decían que estaba estudiando ciencias políticas, parece que los eventos dentro de Thor y Thor, un mundo oscuro, hacen que también estudie astrofísica. Sigue manteniendo esta actitud desenfadada y retoma muchos elementos que ya habíamos visto, pero con un plus que te dicen que sí realmente es una astrofísica. Es la primera que intercepta estas señales de televisión y empieza a ver qué es lo que está pasando dentro del ex. Y pues es un personaje muy carismático y ya no necesita tanto desarrollo como los otros que se introducen en esta serie. Eh, una de las grandes sorpresas es Evan Peters, que aparece como Pietro. Él había sido Pietro dentro del universo de Fox y esto desató un millón de teorías sobre por qué estaba retomando el papel de Pietro. Luego pasa algo similar a lo que hubo iba a decir otra vez Mandalorian, con el mandarín en Iron Man 3, entonces acaba decepcionando a muchos. Pero creo que es una forma de Marvel de darte estos guiños, de hacerte creer, teorizar, volverte loco y a la vez decir, bueno, yo soy el dueño del balón, yo controlo la historia y por ahora no me sirve que exista un personaje como de Mandarín. No me sirve retomar un personaje como Pietro porque no sé para dónde tomarlo, o sea, ya que lo reviva o para dónde jalarlo. Entonces, sí le da un vuelco a la historia y por ahí se va a Wanda de si es y no es. Acaba ahí revelándose que está más relacionado con Agnes y que es parte de un engaño, pero él actualmente lo hace impresionante, entonces pues no duele que esté ahí. eh, Otro de los grandes spoilers, por decirlo así, es que hay un par de personajes que son Julian Hilliard interpretando a Billy Maximoff y Jet Kyle que está interpretando a Tommy Maximoff. Estos son los hijos de Wanda y de Visión. Dentro de los cómics, Wanda
utilizando sus poderes de alterar la realidad, tiene un par de gemelos junto con Visión, lo cual probablemente era casi imposible porque él era un sintesoide. Pasa algo que pierde a estos gemelos y dan a entender que solo eran una creación de ella, que había alterado la realidad, que realmente no existían. Sin embargo, lo que pasó es que al momento de desaparecer sus almas se mantuvieron y reencarnan en un par de niños que se acaban convirtiendo en Wiccan y en Speed. Wiccan tiene poderes muy similares a Wanda, y lo interesante del personaje es que es de estos primeros personajes abiertamente homosexuales, que está también escrito que lo más importante de él no es que sea homosexual, lo más importante de él es su personalidad y digamos que suma que sea homosexual, pero no es lo único, y así es como deberían describirse los personajes, ¿no? Que la sexualidad sea un plus y no solo el eje motor de sus historias. Y por otro lado tienes a Speed, que tiene poderes similares a Pietro y como pues se ha desarrollado más a nivel escritura Wiccan, pues él queda ahí más como un personaje secundario. Y por último está Josh Stamberg, que es Tyler Hayward, que es el presidente interino, el jefe interino ahí de SWORD. Pareciera que es como una especie de villano, pero hasta cierto punto solo estaba haciendo su trabajo. No sé qué consecuencias tenga el personaje, porque ahí al final lo detiene el FBI, pero pues, habría que revisar si realmente hay algún cargo que se le puede imputar. Lo interesante de WandaVision, ya hablando más allá de los actores que dan vida a estos personajes, es que lleva la historia de los superhéroes a un lugar al que parecía inesperado. Dentro de los cómics, no todos los cómics de superhéroes son iguales. No es lo mismo una historia de Spidey que una de Batman. Y algunos escritores han tenido la oportunidad de guiar a estos personajes a caminos muy distintos. O sea, Deadpool pasó de ser a un mercenario ahí que se veía medianamente rudo a llevarlo a la locura y tener un cómic que hasta cierto punto acabó siendo una especie de sátira política, retomando lo que en su momento hizo Howard the Duck, que sí era sátira netamente. Hay cómics como The Immortal Hulk que son más de terror que de superhéroes, entonces tienes estos personajes y ya hay unas fórmulas muy hechas, ¿no? En películas como Megamente se burlan, ¿no? Del héroe, el malo, el diálogo ingenioso, el gran plan y demás, y cómo esto se repite a lo largo de los años. Pero ha habido gente que se aventura a contarte historias distintas con estos personajes y no caer tanto en el cliché. En las películas esto pareciera no gustarle a los fans, y ahí tienes el ejemplo de la opinión dividida que fue Thor Ragnarok. Es una película cómica de superhéroes, lo cual mucha gente pareciera no entender, y con el título Ragnarok, que apuntaba a la gran mitología asgardiana, que fuera tomada como un chiste, no le gustó a mucha gente. Pero a mí en lo personal la película sí me gusta, siento que funciona y que Chris Hemsworth y compañía lo hacen muy bien con estos tintes cómicos. Pero WandaVision abre la puerta a explorar varios géneros. La introducen como una especie de homenaje a los sitcoms. Wanda te explican casi al final de la serie, digo, siguiendo con los spoilers, que dentro de Sokovia su papá conseguía series viejas para que ellos practicaran el inglés. De ahí arreglan uno de los huecos argumentales más importantes, que es donde estaba el acento de Wanda. Entonces, conforme se fue separando de Sokovia, quiso ir a su lugar feliz, que eran las series, y por eso imitaba más el acento de estas series que su acento socoviano. Su padre consigue estas series, y de ahí con estos sitcoms, más allá de usarlos para aprender inglés, ese lugar feliz donde estaba Wanda, ese lugar antes de que perdiera a sus padres, antes de que perdiera a Pietro, antes de que perdiera a Visión. Entonces ella intenta regresar a este lugar feliz y los empieza a homenajear. Aquí hay una breve lista de cómo lo está homenajeando. Y aparte hay un punto muy interesante en estos episodios, que es un comercial que pareciera el inconsciente de Wanda intentando regresar a la realidad, o de hablarle de eventos traumáticos. Entonces empezamos con el primer episodio, que refleja series que tal vez aquí en México no fueron tan relevantes, porque aún estábamos todavía con un mercado aún más cerrado y no llegaban aquí
esas latas es el Dick Van Dyke Show y I Love Lucy, de estos sitcoms originales a blanco y negro, donde inclusive los personajes ni siquiera, si bien te reflejaban una especie de vida matrimonial, no dormían en la misma cama. Recordemos que la primera pareja televisiva que durmió en la misma cama fueron los Picapiedra, lo cual pues te habla que no por nada son básicamente el padre de los Simpson, como empujaron un poco la línea con este pretexto de ser animación. Entonces, vamos, el primer episodio está basado un poco en el show de Dick Van Dyke y I Love Lucy. El comercial hace alusión a Tony Stark con este tostador marca Stark. Ya el segundo tal vez parece hacernos más sentido aquí en el mercado latinoamericano, porque esas latas sí ya se estuvieron aquí, tuvieron varios reruns con series como Bewitched, que sería Encantada, o I Dream Genie, que sería Mi Bella Genio. Y aquí el comercial era un poco el reloj del Barón Stroker, que hace referencia a los experimentos que hicieron con ella dentro de Hydra. Ya para el episodio 3, ya bueno, digamos que primero son los 50, los 60, ya los 70 serían de Brady Bunch, la que está un poco homenajeando con referencias también a The Mary Tyler Moore Show. Ya aquí mis pronunciaciones pochas, pero bueno. Aquí hace referencia a unas sales de baño marca Hydra. Ya dentro del quinto, el cuarto no hay referencia a ninguna serie. En el quinto es, digamos, la referencia ochentera, por decirlo así. Eh, es a Full House y a Family Ties. Aquí lo interesante es que dentro de estos sitcoms participaron las gemelas Olsen, que son hermanas de Elizabeth. Entonces se sigue creando un multiverso. Aquí el comercial hablan sobre toallas de papel Lagos, haciendo referencia al incidente que provocó la guerra civil y por ahí el distanciamiento entre Avengers, que sería la nueva familia que formó Wanda. Y ya para el sexto, ya realmente las referencias ya no pueden pasar inadvertidas, porque ya es una serie que está empapada dentro de nuestra cultura, que es Malcolm. Inclusive Comics vs. Charlos tuvo un programa dedicado únicamente a este sitcom, a Malcolm el de en medio. Podemos notar, y aquí ya puedo hablar más abiertamente de las referencias que sí vi. Hay rompimientos de la cuarta pared. De hecho, el episodio se llama Rompiendo la Cuarta Pared, un poco hablando de Malcolm y un poco hablando de que ya empieza a ser más grande la entrada de personajes fuera del ex dentro de este universo que creó Wanda. Entonces, los hijos de Wanda hacen estas referencias de hablarle al público, de romper la cuarta pared. Todo parecía estar grabado con una sola cámara. Los sitcoms como tal, antes estaban grabados en un solo set, por decirlo así. Tiene sets memorables como la sala de Big Bang Theory, la sala de Friends, la sala o el bar o el café de Friends, el bar de How I Met Your Mother. Entonces tenías público en vivo que reaccionaban a los chistes y eran un poco las risas grabadas que veías dentro de la transmisión. Malcolm no tenía este elemento de risas grabadas, se grababa con una sola cámara, entonces se siente mucho visualmente como un episodio de Malcolm, lo cual es de las cosas más locas que tiene WandaVision, este cuidado en los detalles, hacer referencia a los sitcoms en los que está basado. Y aquí el comercial rompió el internet y creó muchas teorías más, que hablaba de un yogurt llamado Yo Magic, que era una especie ahí noventera rara y loca, hecha con stop motion, y pareciera que netamente hablaba de cómo personajes como Visión o los hijos fuera del Lexi sin magia no sobrevivirían. Entonces está bastante interesante. Y ya la última referencia que hay es a Modern Family y un poco a The Office. Tanto de Modern Family y The Office y Parks and Recreations tienen esta visión de estar grabados como si fueran documentales falsos o mockumentaries. The Office es el que más referencia hace a eso. En Parks and Recreations y Modern Family nunca hay una realidad de por qué se está generando esta especie de documental. The Office es una serie que tienen que ver desde los mejores sitcoms que hay, de los mejores programas de comedia. Ya que acaben de The Office, vean Parks and Recreations. No está tan bien como The Office, pero es una
sucesora ahí por si te quedaste con ganas de ver más episodios. Y aquí el comercial que hablan es sobre Nexus, que pareciera una vez más una de estas pistas falsas que hacen de hablarte de lo que pareciera ser un multiverso y solo estar centrado, digamos que en la magia está ahí muy, muy interesante. ¿Qué puntos me gustaría resaltarle un poco de WandaVision ya para concluir un poco y decirle un poco como 3 veces en una misma oración? Hace un homenaje a los sitcoms que pareciera ya ser un formato que está muriendo. Eh, Cada vez las series tienen personajes más complejos, ya no puedes tener personajes tan encasillados como Friends, que fue el gran sitcom o el último gran sitcom, por decirlo así, de ahí digamos que ha ido un poco en bajada, pero tenías el obsesivo, tenías el galán, tenías la hasta cierto punto tímida, que era Mónica, por englobarla en algún papel, pero todos estaban muy definidos. Tenías el loco o la loca, que en este caso era Phoebe. Ya cada vez se construyen personajes más complejos y cada vez vamos tirando más al melodrama o como lo han llamado al dramedy, que es comedia con drama, porque ya no hay personajes netamente que solo se dedican a una situación curiosa y se avientan unos one-liners, unos chistes cortos, la gente se ríe y se acabó. Eh, Mucho del peso que tenían estos sitcoms era en basarse en ciertos estereotipos, lo cual también ya no está funcionando por lo políticamente correcto. Y en su momento parecía gracioso burlarse, por ejemplo, de la obesidad de Mónica. Parecía graciosa la actitud galante de Barney, aunque ya cae en una especie ahí de acosador y abusador que en tiempos de Me Too no podría existir. Ya va evolucionando a historias más elaboradas, ya no son procedurals bueno, cada semana tenemos una situación, la resolvemos y se mantiene todo igual. Y cada vez va a ir más contenido creado en función de burlarse o hacer homenaje a estos eventos. Tenemos WandaVision, tenemos BoJack, donde el protagonista, eh, eh, su fama venía de haber sido el principal dentro de un sitcom, entonces esto ha ido cambiando. Es curioso ahí cómo revisitan estos géneros y habrá que ver con plataformas como Disney Plus empujando la línea y creándote un western con The Mandalorian, creándote una parodia con WandaVision, ver las demás plataformas y las demás cadenas que van a crear o que van a generar. También quiero aquí ya un spoiler todavía más grande, el enfrentamiento final entre ambas visiones que lo resuelven a través de un dilema filosófico que es la nave de Teseo. Eh, Está muy bien hecho porque te dan lo que querías ver, que era acción, que eran golpes, que era esta interacción entre estos dos intesoides que vuelan y se vuelven intangibles y hacen mil cosas. Y luego lo acaban resolviendo con un dilema filosófico ahí bastante interesante, un diálogo muy bien escrito, muy bien actuado por Paul Bettany, que refleja cambio de un sintesoide frío y programable y de una máquina con una función a un ser ya con sus propias ideas y sus propios conceptos. Entonces está muy muy bien hecho. La pelea final entre Wanda y Agnes también está muy interesante. Pareciera que Wanda no sabe bien cómo enfrentarla, pero recordemos que ella ya tuvo enfrentamiento, ya tuvo entrenamiento con los Avengers, entonces no es la niña desvalida que tiene poderes y solo los usa naturalmente, sino que ya tuvo un entrenamiento, ya tuvo experiencia en campo, ya luchó contra el mismísimo Thanos, entonces esto te lo refleja de cómo le gana con astucia a Agatha y cómo aprende en batalla tan rápido. El final que tiene Agatha es como que sin ser tan efusivo, tan espectacular, sí está lleno de crueldad, sí te muestra un sufrimiento de estar confinada eh, a esta prisión que si bien no es, digamos, un lugar físico, sí es una prisión intelectual donde ella que se sabe con tanto poder y tanta habilidad va a estar limitada a ser una especie de personaje de sitcom tan
con una sola capa cuando ella es un ser lleno de capas y lleno de ilusiones y lleno de deseos y de ambiciones. Entonces el final me parece muy muy cruel. Cae en una zona gris entre Case, si lo que hizo Wanda tiene que tener consecuencias porque afectó la vida de otras personas o puede salirse con la suya. Supongo que eso lo van a explorar un poco en Doctor Strange y los mundos de la locura. Y también, eh, repito, la actuación de Elizabeth Olsen y este proceso y cómo sufre el duelo y cómo pasa de querer conservar a Visión y a los suyos a dejarlos ir y evolucionar y seguir adelante y descubrirse a ella misma. Me parece brutal, me parece muy impresionante lo que hicieron. Y bueno, ya por último aquí podría hacer una lista de las cosas que arruinaron el show. Pero creo que lo que arruinó principalmente el show fueron los fans. Hubo una cantidad de teorías alocadas de lo que los fans quieren ver. Y aquí lo único que les puedo decir es que recordemos que todos son versiones de alguien que lo está escribiendo y está intentando dar su mejor esfuerzo. A veces funciona, a veces no. Y esto se ve reflejado en views, en taquilla, en ventas y demás. Pero no juzguemos basándonos netamente en lo que queríamos ver y que no nos dieron. Había gente que quería ver a Mephisto, había gente que apostaba por Nightmare, que iban a introducir a los Cuatro Fantásticos, etcétera, 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 mil teorías. Y el momento de que sus teorías alocadas no se cumplieron, juzgaron que el show estaba mal. Creo que ahí deberíamos limitarnos a ver qué nos dieron, a analizar cada producto. Es imposible no comparar, pero también entender qué estamos comparando contra qué. O sea, si quieres que todas las películas de superhéroes sean el Batman de Nolan, no eres fan de Batman, eres fan de Nolan. Mejor sigue su carrera como director y ve que otras películas son similares. Pero si estás casado netamente a esta visión, pues te estás perdiendo de los cómics originales, de los cómics de los 60, de los cómics de los 80, de la visión de Frank Miller, de la misma visión que puede tener Zack Snyder, te guste o no, de la visión que va a haber con el de Robert Pattinson. Entonces es complicado cuando algo ya tiene tantas bases, por decirlo así, que la base serían los cómics. Pues los mismos cómics evolucionan y cambian en cuestión temporal, en cuestión de escritores, en cuestión de géneros, como ya hemos mencionado. Entonces no limiten su visión. Aquí haciendo el juego de palabras que cabe resaltar, el juego de palabras, el título del nombre es impresionante. Te habla de los dos personajes, te habla de esta relación con la televisión, te habla de la forma en que Wanda quiere que su mundo esté construido. Entonces está bellísimo el nombre. Pero regresando, no se casen con la visión de que lo que van a ver en los cómics va a ser la misma versión que vean aquí. Para ejemplos tenemos que existe el cómic de Spider-Man, que lleva miles de años. Podrá gustarte lo que hacen los escritores o no, pero eres fan del cómic. Tienes la versión de Into the Spider-Verse de la película, que puede gustarte o no, pero es una versión distinta y respeta lo que hay en los cómics. Tienes la versión de Garfield, tienes la versión de Maguire, tienes la versión de Holland, que puede gustarte cada una, pero eso no implica que las juzgues de la misma manera. Si no te gusta una de esas versiones, pues no la consumas y ya. Puedes ser crítico sin ser un hater, sin volverte loco, sin ser obsesivo. Y eso nos lleva al último punto, que sería hablar de la charrería, para lo cual ya no hay tiempo porque ya me debrayé aquí, parezco señora regañona. Pero bueno, ya saben, suscríbanse, la campanita, denle like, gracias por seguirnos, cuídense, bye.